Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder saludarles. Estamos ya en la clase de Ciencias Sociales. Vamos a iniciar en pequeños instantes. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, dice. Esa. Buenas noches, Tomarse la Buenas noches, pastilla, licenciado. al tomarse la pastilla, tiene que haberse como esa pastilla. Un gusto poderles saludar, mis estimados compañeros. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de la presente clase y vamos a iniciar presentándoles el material de apoyo correspondientes al tema que se ha planificado para la presente semana. Y en pantalla ustedes ya pueden observar, ya pueden presenciar el tema que nosotros vamos a tratar en la presente clase. Y es un tema bastante conocido e importante que nosotros debemos siempre estar pendientes de cómo se desarrolla, como es la democracia. ¿Qué es la democracia? Causas, consecuencias, de dónde se originó. Son los temas que nosotros vamos a ver en esta primera etapa y también en la segunda etapa de nuestra clase. Vamos a iniciar con el tema y vamos a ver la democracia. La democracia, de latín tardío, democratia, y este del griego democratia, es una forma de organización social y política que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. Eso quiere decir que la democracia está prácticamente representada ¿por quién? Por el pueblo. En sentido estricto, la democracia es un tipo de organización del Estado en la cual la decisión colectiva son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes en sentido amplio. Democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales. Ese es el proceso de la democracia y que nosotros iremos viendo ya más adelante también todo este proceso. El especialista en derechos humanos Israel Prieto ha definido a la democracia como la democracia no es elegir representantes simplemente. La democracia es que todos los ciudadanos decidan directamente todos los asuntos públicos. Todos son jueces, todos son legisladores, todos son contralores. La democracia se puede definir a partir de la clasificación de dos formas de gobierno realizada por Platón. Primero, Aristóteles, después de tres tipos básicos: la monarquía, gobierno de uno; la aristocracia, gobierno de los mejores, obviamente, entre comillas. Para Platón, obviamente, dentro de esta misma estructura, de los menos. Para Aristóteles, democracia, gobierno de la multitud. Para Platón y de los demás, para Aristóteles. Hay democracia indirecta y también democracia representativa, cuando las decisiones políticas son adoptadas o tomadas por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. Justamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Aquí nosotros tenemos una democracia representativa, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros con nuestro voto? Le estamos dando o le estamos facultando a X persona que administre y que haga lo que a bien pudiere, obviamente en nombre de cada uno de nosotros. Hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que pueda ejercer una influencia directa en las decisiones públicas, o cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos plebiscitarios y también consultivos. Finalmente, hay democracia directa cuando las decisiones son adoptadas directamente por los miembros del pueblo. Eso quiere decir cuando nosotros tomáramos directamente las decisiones de administración del pueblo. Ahí hablamos de una administración o de una democracia directa. Esto se lo hace a través de o mediante plebiscitos y referéndums vinculantes, elecciones primarias, facilitación de la iniciativa legislativa popular y votación popular de leyes, concepto que incluye a la democracia líquida que nosotros iremos viendo más adelante. Hay tres formas que son excluyentes y suelen integrar como mecanismos complementarios en algunos sistemas políticos, aunque siempre suele haber un mayor peso de una de las tres formas de un sistema político concreto.
No debe confundirse república con democracia. Ojo, son cosas muy diferentes, pues aluden a principios distintos. La república es el gobierno de la ley, mientras que la democracia significa el gobierno de la gente. Esas son las características y las diferencias entre estos dos términos. La democracia aparece por primera vez en muchas de las civilizaciones antiguas que organizaron sus instituciones sobre la base de los sistemas comunitarios e igualitarios tribales. Esto es la democracia tribal. Entre los casos mejores conocidos se encuentra la relativamente breve experiencia de algunas ciudades-estados de la antigua Grecia, en especial Atenas alrededor del año 500 a.C. Las pequeñas dimensiones y la escasa población de la polis o ciudad griega explican la posibilidad de que apareciera una asamblea del pueblo de la que solo podían formar parte los varones libres, excluyendo casi el 75% de la población integrada por esclavos, mujeres y extranjeros. La asamblea fue el símbolo de la democracia ateniense a aquella época. Eso en cuanto a esta pequeña determinación, obviamente en relación de la democracia. Vamos a ver más adelante y vamos a ver en nuestra siguiente etapa de clase un poco más estructural cómo se denomina la democracia, cuáles son sus principios, cuáles son sus características más preponderantes. Pero vamos a iniciar, obviamente, tratando y vamos a iniciar planteándonos o respondiendo la pregunta, ¿qué es democracia? Es importante saber, es importante identificar qué es democracia, cuáles son sus características. Y a continuación, nosotros vamos a analizar desde el punto de vista semántico qué es la democracia. La democracia es un sistema político y de organización social en el que la soberanía reside en el pueblo, que se expresa mediante la voluntad de la mayoría a través del sufragio. Este poder puede expresarse de forma directa o también de forma indirecta y dentro del marco de la democracia se espera que las instituciones del Estado ejecuten y defiendan la voluntad del pueblo. El término democracia proviene de dos voces griegas, demos que significa pueblo y kratein que significa poder, de modo que equivale a algo así como el poder del pueblo. De esta forma, los sistemas democráticos se distinguen de otras formas de gobierno como las dictaduras, la autocracia y también el autoritarismo. Ahí obviamente son cosas distintas en cuanto a la administración de los estados. La democracia es una de las formas de gobierno imperante en el mundo actual y es a través de este sistema que las decisiones trascendentales de la vida nacional, tales como la designación de cargos políticos de los poderes ejecutivo, legislativo, se someten a una consulta o votación popular. Para que este método de consulta sea válido, todos los ciudadanos en edad y condiciones legales para elegir deben poder hacerlo libremente, de manera secreta y también universal. Los representantes elegidos bajo un sistema democrático deben velar por los intereses de toda la población y se les exige determinadas responsabilidades. Esto implica no incurrir en actos deshonestos ni poner intereses personales sobre el bien común. Lamentablemente, ninguno de estos principios se cumple en la actualidad. Siempre están los intereses personales antes que el bien común, antes que aplicar programas sociales en los cuales se puede atender a la población de manera integral. No se lo hace, sino simplemente se está anteponiendo los intereses personales. Además de la elección de los representantes, la democracia implica otras formas y mecanismos que usa la ciudadanía para participar en las decisiones, como son los debates, los referendos, la participación en juntas vecinales, las movilizaciones, entre otros procesos. El uso y función de estos mecanismos varían según el tipo de democracia que impere dentro de cada territorio. Aunque las características propias de una democracia pueden cambiar de acuerdo a cada país, existe una serie de principios que son comunes a todas las democracias. Uno de los principales principios democráticos supone respetar los derechos humanos fundamentales y garantizar las libertades civiles básicas según lo contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es prácticamente la legislatura a nivel global por la cual todos los estados tienen que regirse en función del respeto de los intereses del ser humano.
Es común confundir la idea de democracia con la de república. Esta última, como es la república, implica la separación de poderes y la igualdad ante la ley, elementos que se consideran indispensables para la existencia de un gobierno democrático. Sin embargo, se trata de nociones distintas, por lo que en principio puede haber democracia no republicana y también puede haber repúblicas no democráticas, y eso nosotros lo vamos a ver ya un poco más adelante. En cuanto a los principios y características de la democracia, es importante mencionar que todo sistema democrático moderno se debe guiar necesariamente por los siguientes principios en los cuales se aplique la democracia. El primero es la soberanía popular. Muchos habrán escuchado este término, especialmente en las últimas décadas, a partir del 2008 en adelante. Siempre se ha escuchado este término sobre la soberanía popular. El poder político debe emanar del pueblo, que será capaz de decidir en última instancia cómo desea ser gobernado. Dicha soberanía puede transferirse temporal o parcialmente a los representantes políticos mediante el voto popular, libre, secreto y universal. Sin embargo, existen condiciones mínimas requeridas para ejercer el derecho al voto, como puede ser la edad mínima elegible o la solvencia con determinadas obligaciones legales, dependiendo de lo estipulado en la Constitución de cada país. Los ciudadanos deben poder elegir entre diferentes opciones a la hora de emitir su voto. La Carta Suprema, la Constitución, es la ley suprema que rige a todo un país. Ahí se encuentran deberes, se encuentran derechos, pero también se encuentra la forma de organización, de estructuración y administración de un Estado. Otro de los puntos importantes es el derecho de Estado o el Estado de Derecho. Los miembros de un Estado, tanto ciudadanos como el poder político, están sometidos a las leyes propias de cada territorio y deben cumplirlos en todos los casos. Ese es el Estado de Derecho. La igualdad es una democracia, todos los individuos son iguales ante la ley, por lo que los ciudadanos deben recibir un trato justo y equitativo y no deben ser discriminados por su raza, por su etnia, sexo, entre otras características. Además, el voto de toda la población debe siempre valer lo mismo y darse bajo las mismas condiciones. Ese es una de las características en función de la igualdad. Todos somos iguales ante la ley, todos tenemos las mismas oportunidades. El respeto por las libertades individuales y los derechos humanos es otro de los principios en los cuales está sustentado la democracia. Dentro de una democracia, los ciudadanos deben tener garantizadas sus libertades fundamentales, tales como la libertad de expresión, la libertad política, de circulación, de religión, de pensamiento, entre muchas otras más. Además, se deben respetar los derechos humanos universales. Esas son las condiciones en cuanto al respeto de las libertades individuales y los derechos humanos. Y por último tenemos la limitación del poder. Es fundamental que exista una limitación del poder, si no todas las instituciones del Estado se nos van a venir a los ciudadanos encima, sin que exista un control político de sus acciones. Aquí se encuentra establecido la limitación del poder. Toda forma de poder político en una democracia deberá tener límites y las distintas instituciones del Estado deberán velar porque así se cumpla. La Constitución o Carta Magna del país tendrá la última palabra respecto a los mecanismos y procedimientos para garantizar el respeto a la voluntad popular. La ciudadanía espera que sus representantes transparencia y que rindan cuentas frente al ejercicio de sus funciones. Han escuchado, por ejemplo, al final de los periodos de hacer las famosas rendición de cuentas que hacen las autoridades. Eso no es porque a ellos les parece ni porque ellos sienten hacerlo o porque nace de ellos. Eso está establecido en la Constitución de nuestro país y ellos tienen que rendir cuenta ¿a quién? A nosotros, que somos los soberanos, tienen que rendir a su pueblo, a quienes le eligieron. A ellos tienen que rendirle cuentas de qué es lo que han hecho, cómo han administrado la porción, o en este caso si son gobiernos seccionales, y peor aún cuando son gobiernos, o en este caso el gobierno nacional. Entonces, y obviamente tiene que tener un límite de poder
No puede venir una institución del Estado y, qué sé yo, el municipio, por ejemplo, y declarar una casa o la casa de cualquiera de ustedes de utilidad pública. Ahí se estarían violando derechos, se estarían violando el derecho a la propiedad y una serie de cosas más. Entonces ahí obviamente viene un límite de poder. La Constitución le dice que no puede ninguna institución del Estado desarrollar políticas que obviamente atenten contra los derechos. En este caso, por ejemplo, el derecho a la vivienda, como les mencioné. Entonces hay esa limitación de poder para que no el Estado con sus diferentes instituciones no se vayan encima de nosotros. Vamos a ver, es un tema bastante importante. Vamos a ver la historia de la democracia, dónde nace, dónde surge la democracia. Vamos a ver a continuación cómo se dan estos aspectos fundamentales. El término democracia fue usado por primera vez en la antigua Grecia, alrededor del siglo VI a.C., y aunque posiblemente existieron otras formas de democracia en antiguas civilizaciones, la democracia similar a como la conocemos hoy en día surgió justo en Atenas, ciudad que era gobernada por una asamblea de ciudadanos en la que podían participar solamente varones atenienses libres mayores de 18 años. Era bastante limitado en cuanto a la participación dentro de este proceso. La democracia ateniense tenía sus propias características. La noción de pueblo, por ejemplo, no incluía a mujeres, esclavos o personas extranjeras. Era selectiva y no se regía por los mismos valores morales que imperan en la democracia moderna actual. Sin embargo, si se ejercía una democracia directa sin intermediarios de representantes en la que se tomaban decisiones a través del voto popular y el criterio mayoritario de los participantes en la asamblea. Además, involucraba directamente elegidos por o sorteo a los ciudadanos en el desempeño de la administración del Estado. A diferencia de otras civilizaciones de la época, no había reyes ni sacerdotes que obviamente estuvieran como gobernantes. Además de la Asamblea ateniense, esta democracia contaba con tribunales que impartían justicia y con el Consejo de los 500, que entre otras cosas se encargaba de redactar leyes y propuestas que luego debían ser aprobadas por la Asamblea. Sin embargo, la teoría democrática moderna o democracia moderna comenzó a gestarse en la antigua República Romana, que tenía mecanismos democráticos más laxos que los griegos. El punto de vista moral del judaísmo y del cristianismo naciente, además, ayudaron a contribuir con el sentido de igualdad que nunca antes había existido en el mundo antiguo, gobernado desde sus inicios por la aristocracia. Estas dos religiones, tanto el judaísmo como el cristianismo, permitió obviamente generar un aspecto más humano a la aplicación de leyes, la igualdad, todos son iguales ante Dios y obviamente ante la ley y otros preceptos más que se aplican incluso en las legislaciones modernas. Con el tiempo, la República Romana degeneró en despotismo imperial y luego desapareció y se convirtió en decenas de pequeños reinados feudales. Solo después del Renacimiento, en la Edad Moderna, la República como sistema de gobierno surgió en Occidente de la mano de los burgueses y del naciente capitalismo que se iba formando. El derrumbe del antiguo régimen y de la monarquía absolutista marcó el regreso de la democracia como método de elección de las autoridades e instituciones. En muchos casos, la democracia convivió con el poder de la realeza, a la que le asignaba funciones más simbólicas y representativas. Los primeros gobiernos democráticos modernos de Europa fueron la República de las Dos Naciones, lituano-polaca, predecesora de la monarquía constitucional durante los siglos XVI y XVII y la República Francesa posterior a la Revolución de 1789. A partir de entonces se fueron derrumbando imperios y la democracia se consolidó como el sistema político más popular a nivel de nuestro planeta. Vamos a ver en esta, ya casi cerca de llegar a la etapa final de nuestra clase, vamos a ver los tipos de democracia. Vamos a ver cuáles son los tipos de democracia que existen y los cuales obviamente se aplican a nivel global.
Muchos de ellos todavía, por ejemplo, las características monárquicas, las estructuras monárquicas, todavía sobreviven en determinados estados, pero tienen más un carácter simbólico, un carácter más turístico antes que el papel fundamental que tenían anterior a todo este proceso de democracia. Antes eran importantes, antes eran ellos quienes tomaban o tenían la última palabra en la toma de decisiones, ahora ya no, ahora ya prácticamente tienen otro papel, pues mucho más simbólico dentro de las sociedades. Al hablar de procesos democráticos, no siempre nos referimos exactamente a lo mismo, ya que existen dos tipos principales de democracia, la democracia directa y la democracia indirecta. Y vamos a ver a continuación cuál es la democracia directa. La democracia directa es la democracia pura, en la que todas las decisiones y determinaciones las toma directamente el pueblo, sin ningún tipo de intermediarios. Son los ciudadanos los que votan directamente las leyes y normativas sin que existan representantes que lo hagan por ellos. Este tipo de democracia no se da de forma pura en casi ninguna parte del mundo y en ningún estado. Sin embargo, existe la democracia semidirecta, que es aquella que se da cuando los ciudadanos eligen representantes que toman decisiones en su nombre sobre determinados temas, pero que además usa otros mecanismos de consulta que permite al pueblo decidir directamente sobre algunas cuestiones. Ese es el caso de los referéndums, los plebiscitos, las iniciativas populares, las asambleas, entre otras formas de decisión, de toma de decisiones. Esto permite que algunas decisiones sean tomadas por el pueblo sin intermediarios y a veces incluso ejecutadas por ellos mismos a través de instituciones de participación popular. Esto en cuanto a la democracia directa. Vamos a hablar un poco más a continuación de la siguiente clasificación, que es la democracia indirecta. En la democracia indirecta, también llamada democracia representativa, la soberanía es traspasada temporalmente del pueblo a sus representantes políticos, lo que hacemos nosotros. Pasamos al alcalde, pasamos al prefecto, pasamos al presidente y así sucesivamente. Todas las autoridades que son elegidas por voluntad del pueblo, por voluntad popular, a ellas prácticamente se aplica este proceso, que es una soberanía, la decisión de nosotros, del poder que tenemos nosotros del pueblo, es traspasada temporalmente de nosotros a nuestros representantes, electos mediante el sufragio directo cuando el pueblo elige a sus representantes o indirecto cuando los individuos eligen delegados que a su vez eligen a los representantes. ¿Han escuchado el término, por ejemplo, los senadores? Los senadores se aplican en esta última etapa, que son obviamente los individuos delegados a su vez que eligen a los representantes. Este sistema considera que no todo puede someterse a una consulta popular si se desea tener un Estado operativo y eficiente, por lo que los funcionarios e instituciones deben trabajar en nombre del pueblo y garantizar que sus deseos sean respetados y ejecutados. Este tipo de democracia, a su vez, puede ser una democracia presidencialista. Vamos a ver cuándo. Cuando el poder ejecutivo recae sobre un presidente electo mediante votación popular directa y es totalmente independiente del poder legislativo. Una democracia parlamentaria, cuando la jefatura de gobierno es ejercida por un primer ministro en vez de un presidente que emana del poder legislativo. Y tenemos por último la democracia soviética, cuando los trabajadores y ciudadanos eligen delegados ante un consejo de poder político local, los soviets. Estos consejos o soviets ejercen la soberanía en su nombre para elegir representantes a una comisión más alta de los soviets locales y así sucesivamente hasta la presidencia de la nación o secretaría del Estado. También es común hablar de distintos tipos de democracia de acuerdo a la ideología imperante. Algunas de estas podemos mencionar, especialmente la socialdemocracia. Es una ideología política que se da dentro de un sistema capitalista y que busca la participación del Estado dentro de la economía. El objetivo es disminuir las desigualdades y aplicar la justicia social.
Y tenemos la democracia liberal, que es una forma de democracia en la que se respetan los principios del liberalismo, las libertades individuales y se da una economía principalmente privada. Entonces aquí la democracia liberal busca la privatización de todas las estructuras estatales. Es perjudicial para la clase media hacia abajo dentro de cada uno de los estados. Esto en cuanto a la clasificación de la democracia que nosotros hemos ido viendo y analizando en la presente clase. Vamos a ver a continuación por qué es importante la democracia. La democracia es en la actualidad una de las formas de gobierno más extendidas en el mundo, ya que es entendida como un método justo que permite el respeto de la voluntad popular. Su importancia radica en que se basa en la justicia y busca que se respeten procesos transparentes para dar voz a la voluntad y decisión del pueblo. Dentro de una democracia, todos los ciudadanos que cumplan con determinados requisitos pueden elegir a sus representantes. Además, la democracia fomenta la justa división de poderes, la diversidad de partidos políticos para que los ciudadanos puedan elegir aquel en el que mayor se sientan representados y controla que la permanencia en los cargos no sea ilimitada. Junto con otros mecanismos democráticos, la elección de representantes permite que los ciudadanos formen parte de decisiones trascendentales para el futuro de cada una de las naciones. Otro de los puntos a destacar en un sistema democrático es que dentro de él todos los ciudadanos son iguales ante la ley y se busca que se respeten sus libertades y derechos y que todos cumplan determinados deberes. Así se intenta que en una nación democrática se den entornos de armonía y no se vulneren las libertades. Ejemplos de naciones democráticas. Aquí vamos a ver las naciones que han aplicado con una mayor intensidad este proceso de democratización de todos sus estados. De acuerdo con el índice de democracia, Democracy Index en inglés, de la unidad de inteligencia de Economist, en el que se evalúa el desempeño democrático de 167 países, los mejores ejemplos de democracia hasta el año 2021, perdón, son los siguientes. Tenemos Noruega, que tiene un puntaje de 9.75.10 puntos. Esto equivale al primer lugar del país, de entre los países a nivel global que aplican más exhaustivamente el proceso de democracia. Le sigue Nueva Zelanda con 9.37 sobre 10 puntos, Finlandia con 9.27 sobre 10 puntos, Suecia 9.26 sobre 10 puntos, Islandia 9.18 sobre 10 puntos. Son los países más representativos donde se aplica puramente lo que es la democracia. En cuanto a las diferencias entre democracia y dictadura, se entiende por dictadura o autocracia una forma autoritaria de gobierno en la que unos pocos, un líder y sus seguidores, un partido político, una junta militar, entre otras formas, imponen mediante la fuerza su autoridad sobre el resto de la nación, sin transitar los canales regulares y por ende sin contar con la legitimación del pueblo soberano. Las dictaduras pueden ser de cualquier signo ideológico y pueden responder a cualquier fin u objetivo. En algunos casos puede darse que las personas o grupos llegan al poder de forma antidemocrática, es decir, mediante revoluciones o golpes de Estado. En otro caso puede que el ascenso al poder se dé de forma democrática, pero con el tiempo el gobierno comience a vulnerar los principios democráticos y vire hacia una dictadura. Dentro de una dictadura o autocracia, aquel que gobierna reúne todos los poderes y la voluntad popular no es escuchada en ningún sentido. Por ejemplo, se suspenden las elecciones de representantes y en muchos casos la oposición puede ser perseguida y también silenciada. Estos gobiernos son de tipo no democrático, ya que en ellos se limitan o suprimen libertades individuales y vulneran derechos fundamentales. Sus gobernantes no presentan limitaciones a la hora de tomar decisiones y dirigir el rumbo de las naciones y suelen tener el poder de forma definitiva. Por lo general, el cambio de gobierno se da por la muerte de un gobernador o como consecuencia de algún hecho drástico o de una revolución.
Esas son las características fundamentales de este término bastante importante y que nos implica a todos. Todos vivimos dentro de un Estado democrático. Ecuador es un Estado democrático y cada uno de nosotros obviamente profesa cualquier dentro de nuestro Estado, nosotros aplicamos justamente todo este proceso democrático. Tenemos deberes, tenemos derechos, y dentro de estos derechos también estamos embebidos y estamos protegidos por derechos humanos, en los cuales obviamente se garantizan determinadas actividades que obviamente nosotros como ciudadanos y como seres humanos tenemos ante las sociedades. Estos son los temas que nosotros hemos venido viendo y analizando. Ha sido un gusto haber compartido este tema con todos ustedes. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y de indicarles que el día de mañana nos estaremos encontrando una vez más con las siguientes clases. Señores, señores, una feliz noche. Está bien, Alicia. Gracias, Licen. Hasta mañana. Buenas noches, dicen. Buenas noches, licenciado.